Imagina un submarino enorme que se esconde silenciosamente bajo el mar. No es fácil de ver. Puede permanecer bajo el agua durante mucho tiempo. Y algunos submarinos modernos llevan misiles nucleares que pueden alcanzar objetivos a miles de kilómetros de distancia. Hay submarinos de misiles balísticos que están hechos específicamente para este trabajo. Su defensa más importante no es un blindaje grueso, sino el mantenerse ocultos. Si el enemigo no sabe dónde está el submarino, es difícil destruirlo antes de que pueda contraatacar. Por eso los submarinos se han vuelto tan importantes en el ejército moderno. Pero el aspecto y las capacidades de los primeros submarinos eran muy diferentes a los que se usan hoy en día. Antes de que existieran los motores y la electricidad, la gente ya llevaba mucho tiempo pensando si era posible crear un vehículo capaz de viajar bajo el agua. Uno de los primeros ejemplos exitosos se hizo a principios del siglo XVII. Un inventor holandés llamado Cornelis Drebbel fue quien creó un vehículo capaz de sumergirse y moverse bajo el río Támesis en Inglaterra. Lo que él hizo era sencillo comparado con los submarinos modernos, pero esto demostró que realmente era posible viajar bajo el agua. Al llegar el siglo XVIII, los militares empezaron a ver lo útil que esto podía ser en la guerra. Durante la Revolución Americana, el inventor estadounidense David Bushnell creó un pequeño submarino llamado Turtle. Se le llamó Turtle porque parecía dos caparazones de tortuga pegados. Solo cabía una persona adentro. El plan era acercarse sigilosamente al barco de guerra británico y colocar un explosivo debajo de él. En 1776 intentaron usarlo contra un barco británico en Nueva York. El ataque no tuvo éxito, pero el Turtle es importante porque fue uno de los primeros submarinos utilizados en una verdadera operación militar. Casi un siglo después, el uso de submarinos en la guerra se volvió más serio. Durante la Guerra Civil estadounidense, la Confederación construyó un submarino llamado H.L. Hanley. Todavía no tenía un motor moderno. Dentro había una tripulación que giraba manualmente una manivela para hacer funcionar la hélice. Al frente del submarino había una larga barra de metal con un explosivo adherido. El 17 de febrero de 1864, el Hanley se acercó al USS Housatonic, un buque de guerra de la Unión. El Hanley detonó el explosivo en el costado del barco. El Housatonic se hundió. Esta fue la primera vez en la historia que un submarino logró hundir un buque de guerra enemigo en combate. Pero el Hanley tampoco regresó. El submarino también se hundió y toda su tripulación murió. Ese suceso demostró dos cosas. Un submarino puede ser muy peligroso para el enemigo, pero también es muy peligroso para su propia tripulación. El gran cambio llegó a finales de 1800 y principios de 1900. Se desarrollaron motores más eficientes, baterías y sistemas eléctricos. Una de las personas más importantes en el desarrollo del submarino moderno fue John Holland, un inventor nacido en Irlanda que trabajó en Estados Unidos. Los submarinos que él construyó utilizaban motores de gasolina cuando estaban en la superficie y motores eléctricos cuando estaban sumergidos. Con el tiempo, el sistema diésel eléctrico se volvió más común. El método es sencillo. Cuando el submarino está en la superficie del mar, utiliza el motor diésel para moverse y cargar las baterías. Cuando se sumerge, se apaga el motor diésel y se utiliza el motor eléctrico que obtiene energía de las baterías. ¿Por qué es necesario apagar el motor diésel? Porque necesita aire para funcionar y también necesita expulsar los gases de escape. Por eso no se puede operar normalmente el motor diésel cuando está a gran profundidad bajo el agua. Debido a esto, los submarinos de antes todavía tenían limitaciones. Cuando se acaba la carga de las baterías o necesitan aire fresco, tienen que acercarse a la superficie. Y cuando hacen eso, es más fácil que los vean y los ataquen. Pero aunque tenga limitaciones, el submarino ya es una gran ventaja. Puede acercarse silenciosamente a los barcos, puede esconderse bajo el agua y puede atacar usando torpedos. El torpedo es un arma explosiva que se lanza en el agua y viaja por sí mismo hacia el objetivo. Cuando llegó la Primera Guerra Mundial en 1914, el submarino ya estaba listo para usarse como una gran parte de la guerra naval. Tuvo el mayor impacto en Alemania. Los alemanes llamaron a sus submarinos U-Boot. Viene de la palabra alemana Unterseeboot, que significa barco submarino. Alemania usó los U-Boats para cortar el suministro de Gran Bretaña. Una gran parte de los alimentos, combustible y suministros militares de Gran Bretaña se transportaban en barcos. Por eso, Alemania intentó hundir los barcos que iban allá. No solo los barcos militares fueron objetivo, también hubo ataques a barcos mercantes y de pasajeros, lo que causó mucha ira y tensión política. Uno de los incidentes más famosos
fue el hundimiento del transatlántico británico Lusitania en 1915. Más de 1,000 personas murieron, incluyendo a más de 100 estadounidenses. A medida que la guerra continuaba, Alemania amplió aún más lo que se llama guerra submarina irrestricta. Esto significa que podían atacar muchos barcos que entraban en la zona de guerra sin dar la advertencia no habitual. Esto tuvo un gran impacto en el suministro de Gran Bretaña, pero también tuvo un gran costo para Alemania. Los ataques de submarinos ayudaron a empeorar su relación con Estados Unidos, y en 1917 Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial contra Alemania. En este punto, algo ya era claro. El submarino ya no era simplemente un experimento, arma de guerra, pero todavía tenía una gran debilidad. Aún necesitaba regresar cerca de la superficie para tomar aire y recargar sus baterías. Y en la siguiente gran época de guerra, los ingenieros empezarían a buscar la manera de que el submarino pudiera permanecer bajo el agua por más tiempo, hasta que llegó la tecnología que cambiaría todo para siempre. Aunque los submarinos se fortalecieron durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, todavía tenían un problema. Aún necesitaban tomar aire. Eso era peligroso en tiempos de guerra. Por eso los ingenieros crearon lo que llamaron snorkel. Son como dos tubos que llegan hasta la superficie del mar mientras el submarino está un poco sumergido. Un tubo toma aire, el otro ayuda a expulsar los gases de escape. Gracias a esto se puede hacer funcionar el motor diésel sin tener que sacar todo el submarino a la superficie. Pero esto todavía no resolvía completamente el problema. Aún era necesario permanecer cerca de la superficie. Además, el motor diésel es ruidoso. Por eso es más fácil detectar el submarino. Durante la Segunda Guerra Mundial, la tecnología de los submarinos mejoró aún más. Una de las cosas más importantes que hizo Alemania fue el submarino tipo 21. Es más rápido cuando está bajo el agua y tiene baterías más grandes en comparación con los submarinos anteriores. Pero llegó tarde a la guerra, así que solo unos pocos se usaron en combate real. En 1945, Alemania fue derrotada. Después de la guerra, Estados Unidos, la Unión Soviética y otros países estudiaron la tecnología avanzada de submarinos alemana. Y casi al mismo tiempo comenzó la Guerra Fría. Antes, Estados Unidos y la Unión Soviética eran aliados contra la Alemania nazi. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtieron en enemigos. Ambos tenían armas nucleares. Ambos también querían tener unas fuerzas armadas más avanzadas. Por eso el submarino se volvió muy importante. Pero para ser realmente un arma secreta eficaz, tenía que permanecer bajo el agua por más tiempo. Y aquí es donde entró la energía nuclear. En los años 40, los científicos aprendieron cómo usar la fisión nuclear para generar una enorme cantidad de energía. La fisión nuclear consiste en dividir átomos para generar calor. Ese calor se puede usar para producir vapor. El vapor hace girar las turbinas que le dan energía al submarino. La gran ventaja de esto es simple. El reactor nuclear no necesita aire del exterior para seguir generando energía. Uno de los que lideraron el uso de esto en la marina de los EEU fue Hyman Rickover. Él era un oficial naval estadounidense que ayudó a liderar la creación del primer submarino impulsado por energía nuclear, y el resultado fue el USS Nautilus. En 1955, el Nautilus comenzó a navegar utilizando energía nuclear, y aquí fue donde el submarino cambió por completo. Ya no necesitaba acercarse constantemente a la superficie para hacer funcionar el motor diésel. Tampoco necesitaba recargar grandes baterías después de pasar solo un corto tiempo bajo el agua. El submarino tenía energía continua mientras estaba sumergido. En 1958, el Nautilus demostró lo grande que era esta nueva capacidad al pasar por debajo del hielo ártico y cruzar el Polo Norte mientras estaba sumergido. Solo unos años antes, era casi imposible imaginar un viaje así. La energía nuclear tiene otra ventaja. El reactor puede generar muchísima electricidad. Se utiliza la electricidad para producir agua dulce a partir del agua de mar. También se utiliza en sistemas que ayudan a crear y mantener seguro el aire que respira la tripulación. Así que la principal limitación de un submarino nuclear ya no es el combustible ni el aire. Ahora la mayor limitación es la comida para la tripulación. ¿Y cuánto tiempo pueden soportar las personas estar adentro? En un submarino nuclear moderno, el combustible nuclear puede durar muchos años antes de necesitar ser reemplazado. Eso significa que el submarino puede esconderse en el vasto océano por mucho tiempo, y mientras al enemigo le cuesta trabajo encontrarlo, el submarino puede elegir cuándo y dónde salir o atacar. Esto representa una enorme ventaja militar, pero cuando llegó la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética
pensaron en un uso aún mayor. Si un submarino puede permanecer bajo el agua por mucho tiempo, ¿por qué no equiparlo con misiles nucleares? Aquí nació el submarino de misiles balísticos. El submarino de misiles balísticos es un submarino que transporta misiles de largo alcance que pueden llevar ojivas nucleares. En 1960, el submarino estadounidense USS George Washington hizo historia. Mientras estaba sumergido en el Océano Atlántico, lanzó con éxito el misil balístico Polaris. Primero, el misil es expulsado del submarino. Al salir a la superficie del agua, entonces se enciende el motor cohete y vuela hacia el objetivo. Los primeros submarinos, clase George Washington, llevaban 16 misiles Polaris. En las décadas siguientes, el alcance y la potencia de los misiles balísticos lanzados desde submarinos aumentaron aún más. La Unión Soviética también construyó su propia flota de submarinos nucleares con misiles balísticos. Aquí surgió un nuevo problema para las dos superpotencias. Los misiles nucleares en bases terrestres pueden ser detectados por satélites e inteligencia. Los bombarderos nucleares pueden ser vigilados en los aeropuertos y por radar, pero el submarino puede estar en cualquier parte del vasto océano, y el enemigo podría no saber dónde está. Por eso, el submarino con misiles balísticos se convirtió en una de las partes más importantes de la disuasión nuclear. La razón es simple. Incluso si el enemigo ataca primero a un país y destruye muchas de sus armas nucleares en tierra, todavía hay submarinos escondidos en el mar y aún pueden contraatacar. Esto es lo que se llama la capacidad de segundo ataque. Eso significa que aunque seas atacado primero, todavía tienes armas nucleares que puedes usar para un ataque de represalia. Y aquí es donde el papel del submarino se volvió especial durante la Guerra Fría. No solo se hizo para hundir barcos enemigos, también se convirtió en un arma cuya función principal es permanecer oculta. Porque mientras el enemigo no sepa dónde está el submarino, no puede estar seguro de que puede destruir todas las armas nucleares del enemigo en el primer ataque. Y el miedo a una represalia segura fue una de las razones por las que Estados Unidos y la Unión Soviética no tuvieron una guerra nuclear directa. Pero para que esta estrategia funcione, el submarino necesita algo muy importante. Necesita permanecer casi invisible bajo el agua. Y esa es la siguiente gran batalla en la tecnología de submarinos. Pero ¿cómo se puede ocultar un submarino tan grande mientras lo buscan activamente? Para que un submarino nuclear sea efectivo, no basta con que pueda permanecer bajo el agua por mucho tiempo. También debe ser difícil de encontrar, porque si el enemigo encuentra el submarino, pueden vigilarlo o atacarlo antes de que cumpla su misión. Por eso, las armadas han puesto un gran esfuerzo en hacer que sus submarinos sean silenciosos. Algunos submarinos usan un recubrimiento especial en el exterior para reducir el sonido que rebota del sonar. El sonar es un sistema que utiliza el sonido para buscar objetos bajo el agua. También hacen más silenciosos el propulsor y otras máquinas en el interior. Incluso una pequeña vibración es importante, porque bajo el agua, el enemigo puede usar el sonido para saber si hay un submarino cerca. Así que mientras la tecnología mejora, también se vuelve más difícil encontrar los submarinos modernos, y aquí es donde la capacidad de ser silencioso se vuelve crucial para la disuasión nuclear. El submarino de misiles balísticos no necesita atacar. Para ser útil, su principal trabajo es esconderse. Por ejemplo, Estados Unidos tiene 14 submarinos de misiles balísticos clase Ohio. Fueron hechos para permanecer difíciles de detectar mientras llevan misiles nucleares de largo alcance. ¿Por qué es importante eso? Imagina que hay dos países que ambos tienen armas nucleares. Si un país ataca y destruye las armas nucleares del enemigo en tierra, podría pensar que ya está a salvo. Pero, ¿qué pasa si todavía hay un submarino nuclear escondido en medio del océano? El primer atacante no sabe dónde está, y el submarino todavía puede contraatacar. Por eso, el enemigo no puede estar seguro de que escapará de una represalia nuclear. Esta es la razón por la que los submarinos son una parte importante de la disuasión nuclear. El miedo a una represalia es la razón por la que el riesgo de iniciar una guerra nuclear es tan alto. Pero los submarinos no solo tienen la función de lanzar misiles nucleares, también son muy útiles para inteligencia y vigilancia. Hay un buen ejemplo de esto. En la década de los 70, Estados Unidos llevó a cabo una operación secreta conocida como Operación Ivy Bells. Encontraron un cable de comunicación submarino soviético en el mar de Ojotsk, cerca de la parte oriental de la Unión Soviética. Usaron un submarino para obtener información secretamente del cable. Durante un tiempo, Estados Unidos obtuvo comunicaciones militares soviéticas sin que Moscú lo supiera. Eventualmente, la Unión Soviética descubrió la operación después de que un empleado de inteligencia estadounidense
les proporcionara la información. Esto mostró otra ventaja del submarino. Hay lugares bajo el mar que son muy difíciles de alcanzar para un barco común o una persona, pero un submarino especial puede acercarse a esos lugares sin ser fácilmente detectado. Hasta hoy, los submarinos siguen siendo importantes en misiones de inteligencia, buscando barcos y submarinos enemigos y protegiendo a las fuerzas navales. También existen diferentes tipos de submarinos modernos. Hay submarinos de ataque. Su trabajo es buscar y seguir submarinos y barcos enemigos, recabar información de inteligencia y usar torpedos o misiles de crucero cuando sea necesario. Hay submarinos de misiles guiados que tienen una gran cantidad de misiles convencionales. Y también hay submarinos de misiles balísticos. Este tipo fue creado especialmente para la disuasión nuclear. En Estados Unidos, los submarinos de misiles balísticos clase Ohio usan misiles Trident. 2 de 5 cada SSBN clase Ohio puede ahora llevar hasta 20 misiles. Cuando se lanza un misil balístico desde debajo del agua, primero es empujado fuera del tubo de lanzamiento. Al salir a la superficie con el encendido del cohete, el misil sube muy alto antes de regresar hacia el objetivo. El Trident 2 tiene un alcance oficial de más de 7.000 kilómetros y puede llevar más de un vehículo de reentrada nuclear. Eso significa que el submarino no necesita acercarse a la costa enemiga. Puede permanecer en una parte muy amplia del océano y aún así sus misiles pueden alcanzar objetivos muy lejanos. Y aquí es donde se ve por qué es tan difícil defenderse contra este tipo de arma. Primero tienes que encontrar el submarino, pero puede estar muy lejos y moverse silenciosamente bajo el mar. Si no sabes dónde está, tampoco sabes de dónde puede venir el misil. Así que para los países que tienen este tipo de submarino, lo más importante no es cuántas veces lo tienen. De hecho, el mejor resultado para la disuasión nuclear es no usarlo nunca. Su propósito es dejarle claro al enemigo que, aunque ataque primero, todavía hay una manera de responder. Desde el pequeño Turtle del siglo XVIII, el submarino ha llegado muy lejos. Antes, solo cabía una persona adentro y tenía que operarse manualmente. Después vinieron los motores diésel, baterías y torpedos. Después vinieron los reactores nucleares que permitieron que el submarino permaneciera bajo el agua por mucho tiempo. Y finalmente se le equipó con misiles balísticos capaces de alcanzar objetivos a miles de kilómetros de distancia. Pero el cambio más importante no fue solo el tamaño o la potencia del submarino. Su verdadera fuerza es la capacidad de ocultarse. Hay armas nucleares en bases terrestres que pueden ser vistas por satélites. Hay bombarderos que tienen que despegar desde la base aérea, pero el submarino puede estar bajo el vasto océano y puede que nadie sepa su ubicación exacta. Por eso, hasta ahora, el submarino de misiles balísticos se considera una de las partes más difíciles de destruir de la fuerza nuclear, y ese es el papel único del submarino en el mundo moderno. Algunos de los submarinos más poderosos se construyeron no para usar de inmediato sus armas más peligrosas. Fueron hechos para permanecer ocultos y ser estudiados. Un recordatorio para el enemigo de que iniciar una guerra nuclear tendría una represalia asegurada. Así que, de ser simples vehículos que solo querían sumergirse bajo el agua, el submarino se convirtió en una de las máquinas militares más importantes creadas por el hombre. Viaja silenciosamente bajo el mar. La mayoría de las veces nadie sabe dónde está. Y esa es precisamente la razón por la que tiene tanto poder.